¿Cómo están, queridos amigos? Buenas noches y bienvenidos a una temporada nueva de nuestro Club de Lectura Divinamente, donde este mes hemos elegido un nuevo libro. Se titula Este dolor no es mío, de Mark Walling. Un libro sumamente conocido, es probable que ustedes lo hayan leído o lo reconozcan, y que nos permite conectar con un tema sumamente importante, que incluso viene a raíz también del último libro que nosotros hemos leído recientemente, El poder está dentro de ti, de Lewis Hay. Los traumas no se resuelven en una generación. Los traumas que no se resuelven en una generación se heredan de forma invisible en la siguiente. Pero nombrar la historia oculta es el primer paso para liberarnos de una carga que nunca nos perteneció. Esta es la consigna que nos trae este libro y a partir de ella vamos a ir desenredando cada capítulo, cómo poder aprender que estos traumas que nosotros tenemos, conceptos, no son nuestros, vienen de un pasado que es importante conocerlo para ir sanándolos. Como primer día de esta lectura vamos a ver algunos puntos claves del libro para ver frente a qué temas vamos a ir aprendiendo. Este dolor no es mío es un libro que se centra en identificar y resolver traumas familiares heredados. ¿Qué nos dice el autor? Que los traumas graves de nuestros ancestros pueden ser padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, como por ejemplo muertes prematuras, abandonos, quiebras o guerras inclusive, están dejando ya en nosotros una huella biológica, una huella emocional. Y eso es importante que nosotros lo detectemos a tiempo para sanarlo. El libro nos habla del trauma heredado, como este trauma que se transmuta de generación en generación y que se presenta cuando nosotros hablamos. Que los miedos, inclusive que hoy día nos paralizan, son síntomas de herencias que venimos teniendo de nuestros antepasados. Cuando, por ejemplo, decimos, ay, me voy a quedar sola, porque nunca me sale nada bien. Si algún día tengo éxito, lo perderé todo. Estas palabras son el índice de cómo tú estás heredando estos traumas de tu pasado. Además de que el libro nos va a hablar de 4 formas en las que nosotros estamos vinculándonos al dolor familiar, que son la fusión, el rechazo, el vínculo interrumpido y llevar la carga. De uno de estos puntos, de esas 4 formas, vamos a ir leyéndolos en el transcurso de la lectura. Y finalmente el libro también nos va a enseñar a visualizar a los ancestros. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de frases sanadoras. Esto va a hacer que nosotros le devolvamos a nuestros antepasados esa carga, pero con mucho respeto, pero sobre todo que nos permita liberarnos de esa lealtad invisible que tenemos con nuestros antepasados. Así que el concepto lo tenemos claro en este instante. Este es un libro que tiene una evidencia científica. No es algo que el autor se inventó en su mente, sino que él ha hecho un estudio sobre los traumas y cómo los traumas han ido Vamos a heredando. lavarte Ya vamos a existen que te pruebas, cambies de ropa. Ponte la pijama ya, por favor. existen pruebas de que muchos problemas crónicos, enfermedades crónicas que nosotros tenemos y que a lo largo del tiempo nosotros a veces no detectamos de dónde vienen. Son de vidas pasadas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Vamos a conocer un poquito más del autor, que fue precisamente el que ha diseñado toda esta metodología. El autor es Mark Walling. Él es actualmente director del Instituto de Constelaciones Familiares. Esto queda en San Francisco, Estados Unidos, y es uno de los mayores expertos mundiales en el estudio del trauma familiar heredado. Él es el pionero en este tema. Ya después de él han venido muchos otros especialistas que siguen estudiando el tema. Así que este es un enfoque transformador que permite que resolvamos aquellos problemas crónicos que actualmente muchas personas no encuentran alivio en la medicina moderna, en la terapia tradicional, ni siquiera en las medicinas o en los grandes procedimientos médicos que cada vez van más adelantados. Pero ¿cómo Mark Walling llega a escribir uno de sus más conocidos libros? Porque él mismo, en su juventud, tuvo una propia crisis personal. Él comenzó a perder la visión de uno de sus ojos y tuvo una enfermedad crónica
Intentó por todos los medios, médicos, naturistas, poder sanarse y no lo lograba. Ya estaba totalmente desesperado. Y es en ese punto que él inicia un cambio de perspectiva. ¿Qué hizo? Comenzó un viaje de autodescubrimiento propio. Comenzó a investigar a su familia, su mamá, sus abuelos, sus bisabuelos, y llegó a entender que el tema de la ceguera que él estaba recibiendo en su cuerpo estaba ligada al miedo de quedar separado. ¿Por qué? Porque él de niño perdió a su madre, la perdió de muy niño, y ese miedo es precisamente, él descubrió que era repetitivo. Su madre también perdió a su madre y sus abuelos de igual forma también perdieron a su madre. Era un miedo que estaba siendo heredado de generación en generación. Ese miedo de separarse de su madre es lo que hacía que él estuviera perdiendo la visión de uno de sus ojos. Tuvo que hacer un trabajo de mucha investigación que incluso duró más de 20 años. Y es precisamente en este viaje de autodescubrimiento que pudo reconciliarse con su propia historia familiar. Se pudo reconciliar con el pasado de sus padres, de sus abuelos, y de repente su visión mejoró notablemente. Ya no requirió ninguna intervención quirúrgica ni nada de ello. Y a partir de su propia experiencia de vida, es que él se dedicó de ahí en adelante, durante 20 años, a desarrollar el método del enfoque del lenguaje central, que es la base de este libro. Con este método es que el cual nosotros vamos a aprender a poder también sanar, ¿por qué no?, nuestros traumas heredados. Después de esta investigación, pues actualmente Mark Walling es totalmente conocido. Él no solamente se dedicó o es escritor, él es psicólogo. Ha combinado la psicología y la ciencia del lenguaje. Él ha sido graduado en la Universidad de Pittsburgh y eso le ha permitido que él elabore una guía sumamente práctica, sumamente fácil de entender, para que todos nosotros podamos identificar desde el inicio qué palabras están revelando nuestros traumas ocultos. Así que mucha atención con todo lo que vamos a aprender desde el día de hoy en adelante en la lectura del libro Este dolor no es mío. Vamos a iniciar con el preámbulo del libro, con la introducción, con los agradecimientos que nos brinda el autor, siempre recomendándote que si tú tienes a la mano el libro físico, pues mucho mejor, porque eso te permite tener también una forma de poder hacer tus anotaciones, poder regresar también de manera visual al texto y además poder poner en práctica cada uno de los pasos que el autor nos va a ir contando. Voy a compartir en pantalla el libro virtual que lo tenemos aquí en nuestro club de lectura, pero si tienes el libro físico, pues es absolutamente idéntico. Esta es obviamente una de las traducciones en el idioma español que nos da el libro, porque el idioma original del libro es en inglés, pero tiene una de las traducciones más cercanas, así que aquí no hay ningún tipo de inconveniente para poder seguir interactuando. Toda esta parte está en inglés. Permítame que lo voy a compartir. Este libro de acá es la versión en inglés. Vamos a ver la versión en español para poder estar alineados con nuestro idioma. Chicos, recuerden tener a la mano un bloc de notas para que anoten cualquier palabra nueva que ustedes puedan ir aprendiendo e incluyendo en su vocabulario, pero sobre todo que también puedan anotar conceptos que quizás sean nuevos para nosotros. Si algo no entienden en una primera lectura, anótenlo y luego investiguemos un poco del tema para seguir adentrándonos en el concepto del libro. Este dolor no es mío, identifica y resuelve los traumas familiares heredados de Mark Walling. En la primera parte están los agradecimientos del autor. Vamos a hacer una lectura rápida de estos agradecimientos que también forman parte del libro. Varias personas han entregado su tiempo y su talento para hacer posible este libro. Su bondad y su generosidad me han impresionado y me han llenado de dicha. La doctora Shannon Saichuk
pasó horas incontables elaborando y reelaborando conmigo los primeros borradores del manuscrito. Me ha ayudado a sentar las bases de este libro desde la primera elaboración de los conceptos hasta la presentación de las palabras en la página escrita. Su experiencia y sus ideas trascendentales dieron a estas páginas una dimensión profunda. La gran escritora y editora Barbara Graham ha sido la luz que me ha guiado y que me ha indicado el camino cuando me he sentido perdido. Su sabiduría infinita pervive en este libro de maneras incontables. Carrie Dunlop prestó una ayuda valiosísima a todas las facetas del proyecto, desde ocuparse de la marcha del Instituto de Constelaciones Familiares hasta darme sugerencias útiles y prestarme su apoyo emocional durante el proceso. Valoro mucho su creatividad, su amistad y su generoso ánimo que me ha dado en cada paso. Estoy infinitamente agradecido a Carol De Santi, mi editora, que mejoró este libro de maneras inimaginables. Agradecísimo a mi agente literaria, otros muchos amigos y colegas han realizado aportaciones enormes a este proyecto. Sabios comentarios y sus experiencias en la preparación de propuestas de libros. Estoy enormemente agradecido al brillante médico integrativo Bruce Hoffman por sus ideas y por su apoyo continuado. También quiero dar las gracias a la neonatóloga Raylene Phillips por la ayuda generosa que nos prestó para una parte trascendental del libro. También estoy profundamente agradecido a Barin Jean, a Lujan Caligiuri, al Dr. Todd Walling. Estoy agradecidísimo a todos mis profesores y maestros, sobre todo al difunto doctor Roger Waller, que compartía mi amor al lenguaje. Roger me ayudó a descodificar el lenguaje apremiante del inconsciente. Mi trabajo se ha inspirado mucho en el suyo. También quiero dar las gracias al difunto Yeru Kalab, que me ayudó a mantenerme presente en presencia de las adversidades. Por último, estoy en deuda con todas las personas valientes que me contaron sus historias. Espero de todo corazón haberles hecho justicia en estas páginas. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Esta es una frase de Carl Jung en su libro Cartas, volumen 1, que el autor está citando en esta primera parte de su libro. Vamos a empezar con la introducción a este dolor no es mío, que se titula El lenguaje secreto del miedo. El lenguaje secreto del miedo. ¿Cuántas veces, chicos, no nos hemos dicho tengo miedo? Y hay infinidad de tipos de miedo. Miedo al dolor, miedo a no engordar, miedo a que te roben. Hay infinidad de miedos. Vamos a ver cómo inicia este tema el autor. En el tiempo oscuro, el ojo empieza a ver. Theodore Rocket en el tiempo oscuro. Este libro ha sido fruto de una misión que me ha llevado a dar la vuelta al mundo, que me ha hecho volver a mis raíces y que me ha conducido a una carrera profesional que no podría haberme figurado siquiera cuando emprendí este viaje. He pasado más de 20 años trabajando con personas que padecían depresión, ansiedad, enfermedades crónicas, fobias, pensamientos obsesivos, trastorno de estrés postraumático y otras dolencias debilitantes. Muchas de ellas acudían a mí después de someterse durante años enteros a psicoterapia, medicaciones y otros tratamientos que no les habían desvelado la causa de sus síntomas ni les habían aliviado sus padecimientos. Lo que he aprendido a la luz de mi propia experiencia, de mi formación y de mi práctica clínica es que la respuesta puede no encontrarse en nuestra propia historia personal, sino más bien en la historia de nuestros padres y abuelos, o incluso en la de nuestros bisabuelos.
Las últimas investigaciones científicas de las que ya se están haciendo eco en los medios de comunicación también nos confirman que los efectos de los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente. Este legado es el llamado trauma familiar heredado. Y cada vez existen más pruebas de que se trata de un fenómeno muy real. El dolor no siempre se disuelve solo ni se reduce con el tiempo. Aunque la persona que sufrió el trauma primitivo haya muerto, aunque su historia haya quedado sumergida en años de silencio, pueden perdurar fragmentos de las vivencias, de los recuerdos y de las sensaciones corporales, como si quisieran prolongar su existencia desde el pasado hasta revolverse en las mentes y en los cuerpos de los que vivimos en el presente. Lo que vas a leer en estas páginas siguientes es una síntesis de las observaciones empíricas que he ido realizando en mi práctica profesional como director del Family Constellation Institute, Instituto de Constelaciones Familiares de San Francisco, junto con los últimos descubrimientos de la neurociencia, la epigenética y la ciencia del lenguaje. También reflejo en este libro mi formación profesional con el célebre psicoterapeuta Bert Hellinger, en cuyo planteamiento de la terapia familiar se manifiestan los efectos psicológicos y físicos de los traumas familiares heredados a lo largo de las múltiples generaciones. Una buena parte del libro está dedicada a enseñar el modo de identificar las pautas familiares heredadas, es decir, identificar los miedos, los sentimientos y las conductas que hemos adoptado sin saberlo y que mantienen vivo de generación en generación el ciclo del sufrimiento. Y a explicar también cómo poner fin a este ciclo, que es lo más esencial de mi trabajo. Podrás aprender, como aprendí yo, que muchas de estas pautas no son nuestras. Solo las hemos tomado prestadas de otros miembros de nuestra historia familiar. ¿Por qué sucede esto? Yo creo firmemente que es para que pueda salir a la luz por fin una historia que se pueda contar. Yo voy a contarte la mía. Nunca me había propuesto crear un método para superar el miedo y la ansiedad. Todo comenzó el día que perdí la vista. Estaba sufriendo la primera de mis migrañas oculares. No se trataba de verdadero dolor físico digno de mención, sino de un torbellino de terror tenebroso, en cuyo interior se me oscurecía la visión. Voy a repetir esta parte. No se trataba de un verdadero dolor físico, sino de un torbellino de terror tenebroso en cuyo interior se me oscurecía la visión. Yo tenía por entonces 34 años y estaba en mi despacho. Tuve que buscar a tientas el teléfono de mi mesa y marcar a ciegas el número de emergencias. No tardaron en enviarme una ambulancia. Las migrañas oculares no suelen ser graves. Se te nubla la vista, pero se te suele normalizar de nuevo al cabo de una hora más o menos. Solo que esto no siempre lo sabes cuando te está dando. Sin embargo, en mi caso, la migraña ocular no fue más que el principio. A las pocas semanas, empecé a perder la visión del ojo izquierdo. Las caras y las señales de tráfico se convirtieron en manchas grises. Los médicos me comunicaron que tenía una retinopatía serosa central, trastorno incurable y de causa desconocida. Bajo la retina se acumula líquido que termina por filtrarse y que produce lesiones y enturbamiento del campo visual.
Un 5% de los pacientes, los que tienen la forma crónica de la enfermedad que yo había contraído, llegan a perder la vista hasta el punto de ser considerados ciegos, según la definición legal. Me dijeron que contara con que ambos ojos quedarían afectados. Era solo cuestión de tiempo. La verdad es que los médicos no sabían decirme cuál era la causa de la pérdida de mi visión ni cómo podía curarla. Probé varias cosas por mi cuenta. Probé vitaminas, ayunos consumos, imposiciones de mano. Y me parecía que con todo ello el problema se agravaba más aún. Estaba desconcertado. Se estaba haciendo realidad el mayor de mis miedos sin que yo pudiera hacer nada al respecto. Ciego, sin poder valerme por mí mismo y solo, me derrumbaría. Mi vida se hundiría. Perdería las ganas de vivir. Me representaba mentalmente la situación una y otra vez. Cuanto más lo pensaba, más hondos eran los sentimientos de impotencia que tenía incrustados en el cuerpo. Me estaba hundiendo en arenas movedizas. Cada vez que intentaba liberarme, mis ideas volvían de nuevo a las imágenes en que yo me representaba a mí mismo, solo, desvalido y arruinado. Lo que no sabía yo por entonces era que solo, desvalido y arruinado eran palabras de mi propio lenguaje del miedo. Eran ecos de traumas que se habían producido en la historia de mi familia antes de que yo naciera. Estas palabras, libres y desatadas, me daban vueltas en la cabeza y me repiqueteaban en el cuerpo. Me pregunté por qué estaba otorgando tanto poder a mis pensamientos. Había otras personas que sufriendo adversidades peores que la mía, no daban tantas vueltas a sus sufrimientos como yo. ¿A qué se debía que yo me quedara tan hundido en el miedo? Me costó años encontrar la respuesta a esta pregunta. En aquel tiempo, lo único que fui capaz de hacer fue dejarlo todo. Dejé a mi pareja, dejé a mi familia, mi empresa, mi ciudad. Dejé todo lo que conocía. Buscaba respuestas que no se podían encontrar en el mundo en que yo vivía, en un mundo donde parecía que había mucha gente desorientada y infeliz. Yo no tenía más que preguntas y sentía pocas ganas de seguir adelante con la vida tal como yo la conocía. Traspasé mi empresa, que se dedicaba a organizar eventos y que marchaba muy bien. La traspasé a una persona a la que yo acababa de conocer, literalmente, y partí hacia el oriente, lo más al este que pude, hasta que llegué al sudeste de Asia. Yo quería curarme, solo que no sabía qué aspecto tendría esa curación. Leí libros y estudié con los maestros que los habían escrito. Siempre que oía hablar de alguien que podría ayudarme, una anciana que vivía en una choza, un hombre risueño vestido con una túnica, yo me presentaba ante él o ante ella. Me apuntaba a programas de formación y entonaba cánticos con los gurús. Un gurú dijo a los que nos habíamos reunido para oír sus palabras que él no quería rodearse de buscadores, sino de encontradores. Según decía, los buscadores solo se quedaban en eso, en un estado perpetuo de búsqueda. Yo quería ser un encontrador. Meditaba varias horas al día. Hacía ayunos de varios días seguidos.
Me preparaba infusiones con plantas medicinales y combatía a las toxinas feroces que me figuraba que habían invadido mis tejidos. Mientras tanto, iba perdiendo la vista y me hundía más y más en la depresión. Por entonces, no había caído todavía en la cuenta de que cuando intentamos resistirnos a algún sentimiento doloroso, lo que solemos conseguir es prolongar ese mismo dolor que queremos evitar. Esa actitud desemboca en la continuación del sufrimiento. Y el hecho mismo de buscar tiene algo que nos bloquea lo que buscamos. Ese estar mirando siempre fuera de nosotros mismos puede impedirnos saber cuándo hemos dado con el objetivo. Puede que esté teniendo lugar algo valioso dentro de nosotros, pero corremos el riesgo de pasarlo por alto si no estamos sintonizados con nuestro interior. Los curadores me animaban a mirar más hondo, preguntándome, ¿qué es lo que quieres ver? Pero ¿cómo yo podría saberlo? Yo estaba a oscuras. En Indonesia, un gurú me iluminó un poco más diciéndome, ¿quién te has creído que eres para no tener problemas de vista? Puede que Johan no oiga tan bien como Gerard, y puede que Elisa no tenga los pulmones tan sanos como Gerta, y Dietrich no anda tan bien como Sebastián, ni mucho menos. Era un cursillo al que asistían muchos alemanes y holandeses, y parecía que casi todos tenían algún trastorno crónico. Aquello me llegó hondo, porque ese gurú tenía razón. ¿Quién era yo para no tener problemas de vista? ¿Quién era yo para no tener problemas de vista? Oponerme a la realidad era una arrogancia por mi parte. Tenía la retina dañada, tenía la retina dañada y la visión borrosa, lo quisiera o no. Pero yo, el yo que estaba por debajo de todo ello, empezaba a sentirse en calma. Con independencia de lo que hiciera mi ojo, este ya no tenía por qué ser el factor decisivo que determinaba cómo estaba yo. Para que profundizásemos en nuestro aprendizaje, aquel gurú nos hizo pasar 72 horas, 3 días con sus 3 noches, sentados sobre sendos cojines, meditando, con los ojos vendados y los oídos taponados. Cada día nos daba un cuenco pequeño de arroz para comer y solo agua para beber. Sin dormir, sin levantarnos, sin acostarnos, sin comunicarnos entre nosotros. Para ir al baño tenías que levantar la mano y entonces te acompañaban a oscuras a un agujero en el suelo. Esta locura tenía como objetivo eso mismo, que llegásemos a conocer de primera mano la locura de la mente a base de observarla. Descubrí que mi mente me estaba acosando constantemente con ideas en las que me representaba el peor de los casos posibles y con la mentira de que si me preocupaba lo suficiente, podría aislarme de aquello que más temía. Después de esta experiencia y de otras semejantes, empezó a aclarárseme un poco la visión interior. No obstante, el ojo seguía igual, con filtraciones y con lesiones. Tener un trastorno de la vista es como una gran metáfora a muchos niveles. Acabé por descubrir que no se trataba tanto de una cuestión de lo que podía o no podía ver, sino más bien de cómo veía las cosas.
Pero no fue entonces cuando di el giro radical. Encontré por fin lo que buscaba en el tercer año de lo que ahora llamo mi búsqueda de la visión. Por entonces estaba haciendo mucha meditación. La depresión se me había aliviado bastante. Podía pasar muchas horas en silencio, a solas con mi respiración o con mis sensaciones corporales. Aquello era lo más fácil. Un día me puse a la cola para tener un satsang. Un satsang es una reunión personal con el maestro espiritual. Pasé varias horas esperando, vestido con la túnica blanca que llevamos todos los del templo. Me tocó por fin. Esperaba que el maestro me felicitara por mi dedicación, pero supo mirar dentro de mí y vio lo que yo no veía. Me dijo, vuelve a tu casa, vuelve a tu casa y llama a tu madre y a tu padre. ¿Qué? Me quedé indignado. El cuerpo me temblaba de ira. Estaba claro que me había interpretado mal. Yo no necesitaba a mis padres. Yo había madurado más que ellos. Yo había renunciado a ellos hacía mucho tiempo. Los había cambiado por otros padres mejores, por padres espirituales, por todos los maestros, gurús, sabios y sabias que me guiaban hacia un despertar de nivel superior. Más aún, tenía encima varios años de terapias desacertadas, de dar puñetazos a almohadones y de hacer trizas cartulinas con las figuras de mis padres, y creía que ya había curado mi relación con ellos. Opté por hacer caso omiso a los consejos del gurú. A pesar de ello, esas palabras me habían calado hondo. No era capaz de quitarme de la cabeza lo que me había dicho el gurú. Estaba empezando a entender por fin que ninguna experiencia cae en saco roto. Todo lo que nos sucede tiene su valor, con independencia de que reconozcamos o no a primera vista su importancia. Todo lo que entra en nuestras vidas nos conduce hacia alguna parte en última instancia. No obstante, yo estaba decidido a mantener intacta la ilusión de quién era yo. Lo único que tenía a lo que me podía aferrar eran a mis grandes dotes de meditador. De modo que solicité una reunión con otro maestro espiritual, con un maestro que pondría las cosas en su sitio. O eso creía yo firmemente. Aquel hombre infundía su amor celestial a centenares de personas cada día. No me cabía duda de que él vería en mí a una persona profundamente espiritual, a la persona que yo imaginaba ser. Otra vez tuve que hacer cola un día entero para verme con él. Me llegó el turno por fin. Y entonces sucedió aquello. Lo mismo, con las mismas palabras. Llama a tus padres, vuelve a tu casa y haz las paces con ellos. Esta vez entendí lo que me decían. Los grandes maestros lo saben. A los que son verdaderamente grandes no les importa si tú les crees o no. Te enseñan una verdad y te dejan en paz para que descubras a solas tu propia verdad. Adam Gopnik ha escrito así la diferencia entre un gurú y un maestro en su libro Through the Children's Gate o A través de la puerta de los niños. Dice, el gurú se nos entrega y nos enseña después su sistema. El maestro nos entrega su materia y después nos entrega a nosotros mismos. Los grandes maestros comprenden que nuestro origen afecta a nuestro destino y que lo que queda por resolver de nuestro pasado influye en nuestro presente. Saben que nuestros padres tienen importancia, con independencia de si saben si son buenos padres o no.
Es innegable. La historia de nuestra familia es nuestra historia. Reside en nosotros, nos guste o no. No podemos deshacernos de nuestros padres ni suprimirlos, sea cual sea la historia que tengamos con ellos. Ellos están con nosotros y nosotros formamos parte de ellos, aunque ni siquiera hayamos llegado a conocerlos. Si los rechazamos, solo conseguimos distanciarnos más de nosotros mismos y crear más sufrimiento. Aquellos dos maestros habían sido capaces de verlo. Yo no. Mi ceguera era literal y metafórica al mismo tiempo. Ahora empezaba a despertar, sobre todo el hecho de que había dejado en mi casa un lío enorme. Llevaba años juzgando a mis padres con severidad. Me figuraba que yo estaba más capacitado, que yo era más sensible y más humano que ellos. Los culpaba de todas las cosas que yo creía que estaban mal en mi vida. Ahora tenía que volver con ellos para reponer lo que me faltaba en mi propio ser, a saber, mi vulnerabilidad. Estaba empezando a darme cuenta de que mi capacidad de recibir amor de los demás estaba asociada a mi capacidad de recibir el amor de mi madre. Con todo, no iba a resultar fácil aceptar su amor. Mi vínculo con mi madre estaba tan roto que cuando ella me abrazaba me sentía como si hubiera caído en una trampa para osos. El cuerpo se me tensaba como para crear un caparazón que ella no fuera capaz de atravesar. Esta herida afectaba todos los aspectos de mi vida y sobre todo a mi capacidad para mantenerme abierto a una relación. Mi madre y yo podíamos pasarnos meses enteros sin hablarnos. Y cuando hablábamos, yo encontraba la manera de descartar los sentimientos que ella manifestaba, ya fuera por medio de mis palabras o con mi lenguaje corporal blindado. Me presentaba frío y distante. A mi vez, yo la acusaba de no ser capaz de verme ni de escucharme. Era un callejón sin salida emocional. Dispuesto a curar nuestra relación rota, tomé un vuelo a Pittsburgh, la ciudad donde estaba mi casa familiar. Llevaba varios meses sin ver a mi madre. Cuando llegué ante la casa sentí la tensión que se acumulaba en mi pecho. No estaba seguro de que fuera posible reparar nuestra relación. Yo tenía demasiados sentimientos en carne viva. Me preparé para lo peor, presentándome mentalmente la situación. Ella me abrazaría y yo, que no deseaba otra cosa que ablandarme en sus brazos, haría exactamente lo contrario. Me haría de acero. Y aquello fue lo que pasó. Envuelto en un abrazo que me resultaba casi insoportable, apenas era yo capaz de respirar. Sin embargo, le pedí que me siguiera abrazando. Quería aprender a conocer, por dentro y por fuera, la resistencia de mi cuerpo. ¿Dónde me tensaba? ¿Qué sensaciones me surgían? ¿Cómo me cerraba? Aquella información no era nueva. Ya había visto reflejada aquella pauta en mis relaciones de pareja, solo que esta vez yo no me apartaba. Tenía el propósito de curar de raíz aquella herida. Cuanto más tiempo pasaba mi madre abrazándome, más me creía yo a punto de estallar. Aquello me producía dolor físico. El dolor daba paso a la insensibilidad y la insensibilidad al dolor. Después, al cabo de muchos minutos, algo se dio. Empecé a ablandarme y seguí ablandándome a lo largo de las semanas siguientes. En una de las muchas conversaciones que mantuvimos durante aquel tiempo, ella me contó, casi de pasada, una cosa que había sucedido cuando yo era pequeño. Mi madre había tenido que pasarse 3 semanas ingresadas en un hospital para operarse de la vesícula.
Sabiendo esto, empecé a unir las piezas de lo que pasaba dentro de mí. En algún momento dado, antes de que yo tuviera 2 años, esa es la edad cuando me separaron de mi madre, cuando tenía 2 años, se había arraigado dentro de mi cuerpo una tensión inconsciente. Cuando mi madre volvió a casa, yo ya había dejado de tener confianza en su cariño. Ya no era vulnerable a ella. En vez de ello, la aparté de mí. Y seguía haciendo lo mismo durante 30 años. Hubo otro hecho temprano que también pudo contribuir al miedo que tenía yo a que mi vida se arruinara de pronto. Mi madre me dijo que cuando me dio a luz, el parto había sido difícil y el médico había tenido que emplear el forceps. A consecuencia de ello, nací con múltiples magulladuras y con el cráneo algo hundido, cosa bastante común en los partos con forceps. Mi madre me desveló, con pesar por su parte, que cuando veo mi aspecto, al principio le costaba tenerme en sus brazos. Su relato me llegó tan hondo y me ayudó a explicarme ese sentimiento de estar arruinado que yo conocía tan profundamente. Lo curioso era que los recuerdos traumáticos de mi propio nacimiento, que tenía sumergidos en el cuerpo, salían a la superficie siempre que yo daba a luz un proyecto nuevo o que presentaba en público un nuevo trabajo. El mero hecho de entender esto me aportó paz. También tuve el efecto inesperado de acercarnos más a mi madre y a mí. Mientras reparaba el vínculo con mi madre, empecé a construir también la relación con mi padre. Mi padre había trabajado en la construcción y había sido sargento en la marina. Vivía solo en un apartamento pequeño y destartalado, el mismo en el que llevaba viviendo desde que se divorció de mi madre cuando yo tenía 13 años, y no se había molestado nunca en reformarlo. Como siempre, había herramientas viejas, tuercos, tornillos, clavos y rollos de cable eléctrico por todas las habitaciones y por el pasillo. Cuando estábamos juntos en aquel mar de hierro y acero, le dije que lo echaba mucho de menos. Fue como si las palabras se evaporaran en el vacío. Él no supo qué hacer con ellas. Yo había anhelado desde siempre estrechar mi relación con mi padre, pero ni él ni yo habíamos sabido hacerlo. Sin embargo, aquella vez seguimos hablando. Le dije que lo quería y que había sido un buen padre. Le conté los recuerdos que tenía de las cosas que había hecho él por mí cuando yo era pequeña. Sentía que él escuchaba lo que yo le decía, a pesar de que sus actos daban a entender lo contrario. Él se encogía de hombros, cambiaba de tema. Tuvimos que pasar muchas semanas hablando y compartiendo recuerdos. Una de las veces que estábamos comiendo juntos, me miró a los ojos y me dijo: Nunca creí que tú me quisieras. Me quedé casi sin respiración. Estaba claro que los dos teníamos dentro un gran dolor acumulado. En aquel momento, algo se rompió y se abrió. Eran nuestros corazones. A veces el corazón debe romperse para poder abrirse. Con el tiempo, empezamos a expresarnos nuestro mutuo amor. Yo veía ya los frutos de haber confiado en las palabras de los maestros y de haber regresado a mi casa para curarme con mis padres. Estaba siendo capaz, por primera vez que yo recordara, de permitirme a mí mismo recibir el amor y el cariño de mis padres. No del modo que yo había esperado en otros tiempos, sino del modo en que ellos eran capaces de dármelo. Algo se había abierto dentro de mí. No me importaba cómo podían o no podían quererme. Lo que me importaba era cómo podía recibir yo lo que ellos podían darme. Eran los mismos padres de siempre. La diferencia estaba en mí. Volví a quererlos como debía quererlos cuando era pequeño, antes de que se produjera la ruptura del vínculo con mi madre. Mi separación temprana de mi madre,
además de otros traumas semejantes que había heredado yo de mi historia familiar, más concretamente el hecho de que tres de mis abuelos habían perdido a sus madres respectivas a edad temprana y el cuarto había perdido a su padre siendo muy pequeño y había perdido también entre el dolor una buena parte de la atención de su madre, había contribuido a forjar mi lenguaje secreto del miedo. Por fin, las palabras solo, desvalido y arruinado y los sentimientos que ven acompañado estas palabras empezaban a perder la capacidad de llevarme por mal camino. Se me estaba otorgando una vida nueva en la que destacaba mucho mi relación renovada con mis padres. Y hasta aquí nos vamos a quedar, chicos, en esta parte de la introducción del autor, página 16 del libro virtual. Si estás con el libro físico, esto está unas páginas más adelante. La introducción nos está detallando toda la historia del autor. Aquí te lo voy a indicar en qué página del libro físico está. En el libro físico está en la página 18. Ahí nos estamos quedando, un par de páginas más adelante. Y continuaremos mañana con la lectura de este hermoso libro. Vamos a conversar un poco con las chicas del Club de Lectura sobre lo que hoy día hemos podido recibir de información en esta primera parte de introducción. Nos reencontramos el día de mañana.